En ROV Radio Cataluña España, estamos comprometidos en ofrecer una programación hecha a la medida para todos nuestros oyentes. Conscientes de la diversidad de intereses y gustos, hemos diseñado una serie de programas muy variados que buscan satisfacer las expectativas de nuestra audiencia. Desde entretenidos espacios dedicados a la música, hasta informativos programas sobre cultura, tecnología y actualidad, en ROV Radio Cataluña España hay algo para cada uno. Nos esforzamos por ser el punto de encuentro donde se comparten ideas, se despiertan emociones y se construyen nuevas experiencias. Quédate con nosotros y disfruta de la compañía del Santi Gamisans y sus colaboradores, quienes te guiarán a través de nuestras diversas propuestas, llenas de energía e información relevante. La pregunta es, ¿seremos tu alternativa? Te invitamos a sintonizar y descubrirlo. No te lo pierdas. Radio Online Balsareny Iguala, ROV Radio Cataluña España. Bienvenidos a Guardianes del Crimen, un espacio donde exploraremos las sombras más profundas de la naturaleza humana. Nos acompaña el escritor y criminólogo Ángel Martí, quien nos guiará a través de los crímenes más atroces que han marcado la historia, así como los oscuros laberintos del narcotráfico. Ángel compartirá historias cautivadoras sobre crímenes famosos, explorando el contexto, las motivaciones de los perpetradores y las repercusiones en la sociedad. Detalles sobre casos como Jack el Destripador, el asesino de Zodiac o los crímenes de la mafia. También se hablará de historias de vidas destruidas, los riesgos asociados con el abuso de sustancias y las luchas de quienes intentan recuperarse. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del crimen y el narcotráfico. Guardianes del Crimen, un programa de ROV Radio Cataluña España. En la ciudad de las luces y sombras hay misterios que se esconden en cada puerta. Llaves perdidas y notas olvidadas, cada rincón de... Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas, todos? ¿Bien? Sí, me alegro. Bueno, estamos de inauguración, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Oís? ¿Sí? Enigmas y misterios, bajo la luna y el cielo estrellado busca la verdad. Bueno, una bonita sintonía para un programa adecuado para esa sintonía. Y, como no, una bonita sintonía también como para estar ahí pendientes de lo que va a suceder a partir de ahora. 20 de octubre del 2025, esto es ROV Radio Cataluña España, quien nos habla Santi Gamisans, y estáis en ese programa que ya estaba la temporada pasada, Guardianes del Crimen, con nuestro escritor, criminólogo Ángel Martí. Bueno, contentísimos de estar una temporada más con todos los colaboradores y también pues con ROV Radio Cataluña España. Así que tenemos agenda apretada porque tenemos más colaboradores que el año pasado, con lo cual pues hay más programación y ya se van estrenando. Hace poco María Jesús Núñez entró en Berea con ROV Radio y con ese Almas Despiertas. Y bueno, hoy le toca el turno a Ángel Martí, que a pesar de que él ya estaba, pues a pesar de eso lo vamos a tener una nueva temporada. Y digo a pesar porque a pesar de unos cuantos que son un poco pues toca pelotas ahí está, y que por muchos años lo podamos hacer. Así que
ese mensaje va para esas personas que a veces tienen un poco de envidia y que les fastidia que otros avancen. Bueno, hoy tenemos un tema muy bueno, ¿eh? Y antes que hablar del tema, lo que vamos a hacer es hablar con nuestro colaborador. Ángel, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien hallado, Santi, bien hallado una temporada más. Aquí dispuestos a charlar un ratito contigo y a comentar algunas cosas bastante oscuras que tenemos por Ajá. ahí. Estupendo, estupendo. Pues cosas oscuras hay muchas, ¿eh? Y fíjate tú que el mensaje que estaba dando, tú seguro que te has quedado así como un poco con cara de pasta de moniato, ¿eh? Eh, No he Seguro que entendido nada. no has entendido nada, evidentemente. Bueno, No, es problemas de esos de cuando hay personas que intentan hacer o quieren hacer algo parecido a lo que se hace en RV Radio, pues bueno, pues se ponen un poco así como, digamos, envidiosos, ¿no? Y luego empiezan a criticar cosas que no saben ni de qué va la historia, ¿eh? Y por eso el mensaje, ¿eh? Para desearles una feliz Navidad, que ya pronto vamos a estar en Navidad también. Eh, Ángel, hoy tenemos que hablar de un tema muy interesante que ya hemos divulgado a través de las redes sociales y que se trata de los sicarios, ¿eh? Muchos de vosotros diréis, ¿y qué es un sicario? Pues seguramente que todo el mundo lo sabe, pero bueno, para los más despistados, despistadas, diremos que es una persona que mata a alguien por encargo de otro, por lo que recibe un pago, generalmente en dinero o también en bienes. Algunos términos sinónimos son, por ejemplo, diríamos asesino a sueldo, o también se les puede catalogar como pistolero, o matón, o ejecutor, gatillero, torpedo. Y lo que más usa la mafia italiana es curioso, porque usan ese sinónimo de rompepiernas, ¿eh? Vamos a contratar al rompepiernas. Si hablamos de los asesinatos por encargo, que es lo que está relacionado con un sicario, diríamos que es esa forma de asesinato en la que una parte contrata a otra parte para matar a una persona o a varias personas como objetivo, ¿no? Así que todo esto es lo que nos va a explicar Ángel, ¿no? Y mucho más, ¿eh? Mucho más, porque supongo que entre esas explicaciones habrá alguna historia también que nos va a poner los pelos de punta, ¿eh? Ángel, antes de nada, ¿cómo ha ido el verano? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido todo? ¿Cómo va la literatura? Sé que estás muy a tope, ¿eh? sí, sí, a ver, el verano ha ido bien, aparte del calor extremo que hemos sufrido y los incendios que nosotros por esta zona también hemos tenido. Pues bueno, ha ido bien. Y en verano, pues es una época en que a mí siempre me da por escribir más de lo que tendría que escribir. Pero sí, sí, tengo muchas cosas entre manos, muchas ideas nuevas y ahí estamos trabajando como siempre. Bueno, bueno, oye, ¿nos puedes adelantar alguna cosita así como exclusiva? Todavía no. Bueno, prefiero que no. Solo te voy a decir que a lo mejor en un espacio de tiempo relativamente corto puede haber una nueva novela histórica, en este caso. Ajá. Poder. Histórica, ¿seguirá por los derroteros de estos señores que van con espadas o a lo mejor No, será otro tipo de medievo? no, nada que ver, Nada nada que que ver. ver. Bien, bien, bien. Pues vamos a dejarlo ahí. Así hacemos un poco más de intriga, al personal. Vamos a lo que sale de todo esto y pronto lo sabremos, porque los días pasan deprisa, los meses también, y nos envejecemos en un chasquido de dedos. Así que, venga, va Ángel, vamos a por los sicarios. Oye, ¿qué pasa con los sicarios? ¿Por qué este tema hoy? Bueno, porque es un tema que
que la gente le teme bastante, ¿no? Y aparte aquí en España hemos tenido en los últimos años bastantes casos que hablaremos después. Hoy lo que me gustaría es centrarme, que también hablaré después, porque primero hablaremos de los perfiles psicológicos que suelen tener, pero sí que nos desplazaremos a los años 90 y hablaremos de un terrible sicario, uno de los más sangrientos de, de toda la historia, ¿no? Que es Slovnik, era ruso y le llamaban el Terminator de Kurgan. Luego hablaremos de él. Pero primero sí que me gustaría, porque la gente eh, no tiene claro cómo alguien puede hacerse sicario, ¿no? Que al final, para mí no sé si lo que voy a decir ahora va a levantar ampollas, pero yo te haría una pregunta para empezar, ¿no? Tú has dicho que un sicario es una persona que mata a otras a cambio de una recompensa, ¿no? De un dinero, cierto, ¿no? Es lo que Sí, habías dicho. sí, sí, o de bienes, ¿eh? Porque Sí, sí, los hay que cobran en especies. sí, sí. Y entonces yo te diría, ¿qué es un soldado de un ejército? Bien, Y lo sí, digamos, sí. piensa un poco, ¿dónde está la línea de ser un asesino o ser un soldado que muy respetado, ¿no? En nuestra sociedad? ¿Dónde estamos? ¿Es donde tenemos la línea ahí? Porque también es una persona que cobra un sueldo por matar. Entonces, ahí lo dejo, nada más ahí lo dejo. Yo sé que esto traerá polémica, pero que la gente piense un poquito en este tema, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Y por eso quiero empezar hablando de los perfiles psicológicos que suelen tener los sicarios, ¿no? Diremos que en principio, hablando de los orígenes sociales y ambientales, en general, siempre viven, son gente que viven desde muy pequeños en un contexto de violencia crónica, ¿no? Muchos proceden o la mayoría, proceden de barrios donde la delincuencia es algo normal y por tanto ellos lo ven como algo normal. Son zonas donde hay mucha desigualdad, sobre todo hay falta de oportunidades, lo que provoca una pobreza estructural y de alguna manera, digamos, entre comillas, podríamos decir que de alguna forma ellos creen que está justificado matar, no pueden hacer otra cosa para ganarse la vida, ¿no? Son zonas donde hay una normalización del delito muy grande, donde, donde toda la gente que está a su alrededor y que por tanto influyen mucho en su crecimiento, digámoslo así, para ellos matar o delinquir es un acto válido, es una forma de sobrevivir, ¿no? Es una forma digamos, de sensibilizar la violencia porque están constantemente expuestos a muertes, a escenas violentas, desde muy jóvenes, ¿no? Luego, en general, no todos, ya lo veremos al hablar de Slovnik, no todos, pero la gran mayoría tienen muy baja empatía con el dolor ajeno, ¿no? Con el dolor de otros. Suelen tener impulsividad alta, suelen tener, les gusta las subidas de adrenalina y, y otra cosa que es importante, que también lo hablamos en las bandas, es la necesidad de pertenencia a algún grupo, ¿no? Quedan solos, muchos de ellos quedan solos en la vida, luego lo hablaremos, y por tanto el lugar donde pueden tener esta sensación de pertenencia a algo son las bandas y las pandillas donde crecen con el delito, van creciendo, ¿no? Y por último, yo diría que también hay
una situación de, ya cuando son más mayores, digamos, más mayores para un sicario puede ser la adolescencia, ¿eh? No tiene por qué ser un hombre de una edad de 40 años, no, no. Cuando yo digo más mayores, podemos hablar de adolescentes, porque esto empieza de muy pequeños. Y como te comentaba, pues otro factor puede ser la ambición y la codicia, ¿no? Un deseo de estatus, porque dentro de este mundo también se va ascendiendo, ¿no? Se empieza por poco y cada vez eres más reputado dentro de esta burbuja de sociedad aparte que tienen unas leyes y unas conductas de supervivencia muy diferentes, ¿no? Y por tanto, es una forma de conseguir dinero fácil por un lado y poder por el otro. Estuve cortando, ¿eh? Porque yo Sí, 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 me sí. enrollo. Bueno, pues oye una cosa, hablando del tema de cómo has iniciado y que puede levantar alguna ampolla la opinión que acabas de dar sobre los militares, bueno, pues decirte que ahí tendríamos que añadir a más gente, ¿eh? Porque también hay otros efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad que también en muchos momentos se ven obligados a matar, ¿eh? Y no por gusto, ¿eh? Creo yo que no hay nadie de ellos que lo haga por gusto, ¿eh? Pero podría suceder, ¿eh? Podría suceder que tengan que matar a alguien para poder defenderse de ellos mismos o defender a otras personas que para eso están, ¿eh? Los cuerpos y fuerzas de seguridad para defender al resto de las personas, ¿eh? Dicho esto, no sé si con esto he arreglado un poco el tema de cómo lo has iniciado, ¿vale? Pero o le hemos añadido más todavía. Pero ¿tú realmente tú crees que estos sicarios, vamos a hablar ahora de los sicarios que son contratados para hacer la faena, la mala faena de otros, ¿eh? ¿Tú realmente crees que se lo pasan bien esta gente asesinando? ¿Es un hobby? ¿Es aquello de decir, oye, en un año me he cargado a tantos? Bueno, es un prestigio. No sé si un hobby, pero es un prestigio. Y para ellos, para muchos de ellos, es la única forma que tienen de vivir. Lo han conocido así. No tienen otra manera de vivir. Para ellos es un trabajo. Ya digamos, ya los mentalizan, los que los preparan. Porque claro, imagínate que tiene que tener una cierta preparación, ¿no? Un sicario tiene que saber disparar, tiene que saber utilizar ciertas técnicas, ¿no? De todas las técnicas relacionadas con la muerte y por tanto, y no ser tonto. Es decir, suelen ser personas bastante avispadas, bastante listas, ¿no? Con un coeficiente mental bastante alto. Eh, a ver, y lo que los preparan es para tener una disociación emocional, ¿no? Es decir, separar su vida privada de lo que es el acto de matar, que es tan solo trabajo para ellos. Eso es muy, muy importante cuando son lo que se llaman procesos de captación, ¿no? Y de formación. ¿Por qué lo reclutan muy temprano, en edades muy tempranas? Que de hecho, vamos a volver al mismo símil, pero si te fijas, en el ejército también reclutan a chavales muy jóvenes. No reclutan a gente de 40 años, reclutan a chavales muy jóvenes Sí, porque es esa edad en la que se puede influir y que con el en la tiempo manera de... terminan siendo lo que se llaman los mercenarios. Sí, bueno, no todos, ¿no? No Ajá. todos, pero un mercenario sería en este caso muy similar a un sicario, ¿no? La diferencia está que algunas veces a ellos los contratan para defender un país o una zona, ¿no? Y a los sicarios nunca los contratan para defender nada, siempre los contratan para eliminar, ¿no? Ajá. Y por eso te decía que siempre los contratan en edades muy tempranas, porque nuestra mente aún está en un estadio muy, muy receptivo, ¿no?
y por tanto se puede influir en ellos fácilmente. Luego, a partir de aquí, evidentemente, hay una escalada progresiva de acciones. Por ejemplo, siempre es evidente que para entrar en bandas o para entrar dentro del mundo este de los sicarios, cuando son grupos, ¿no? Como pueden ser muchos de los narcos colombianos que tenemos o muchos de los rusos, o en otros sitios que luego hablaremos y que hemos sufrido aquí en España, que la gente se va a quedar un poco pasmada, ¿no? Decir, en este país también hay sicarios. Pues sí, también hay sicarios, ¿no? Pero sí que les hacen pruebas de lealtad que van siendo progresivas, ¿no? Cada vez más elaboradas y más complicadas para ver hasta dónde pueden llegar, observan cómo reaccionan y muchas veces, no en todos los casos, muchas veces se utilizan drogas y alcohol para disminuir para desinhibirlos, ¿no? En el momento de, de hacer todo, de tener que ejecutar a alguien. ¿Cómo acaban razonando esta gente? Bueno, acaban razonando que, como decíamos antes, que es sencillamente una forma de sobrevivir. Eh, y luego hay otro factor importante, porque dices, bueno, ¿por qué la mayoría siguen haciéndolo toda la vida y no salen de este círculo vicioso? Pues es fácil. Es por un lado, la dependencia económica, que se tienen que mantener eh, de alguna manera, no saben hacer otra cosa. Eso es luego el prestigio criminal que hablábamos antes. Cada vez están mejor vistos y más bien vistos dentro de este subgrupo, de este submundo, podríamos decir. Y por otra parte, a veces es el miedo de salir del círculo vicioso este, es que a veces no los dejan salir. Nosotros aquí en España, por ejemplo, lo hemos visto en la desaparecida banda terrorista ETA, que llegó a un punto que cuando alguien quería salir de la banda, pues los mismos de la banda lo ejecutaban, ¿no? Y eso lo hemos visto y lo hemos vivido aquí en España, ¿no? Porque al final lo que llamamos terroristas, ¿no? Es que entramos es una línea tan fina, porque un terrorista es un sicario o no, pues evidentemente sí que mata por ideas propias, pero evidentemente muchas veces mata por encargo de gente que está por arriba de él. Y entonces, Entonces, tendríamos que ahí tenemos una preguntar. línea. Sí, sí, dime, Ángel. No, digo que ahí tenemos una línea muy fina que tendríamos horas para debatir el tema, ¿no? Porque es muy complejo al final todo lo define, todo lo definen la escritura en un papel, ¿no? Ajá. El legislador. Lo que define el legislador, primero, evidentemente, el poder político y luego el que redacta la ley, ¿no? Con las órdenes del poder político, pues es el que pone sobre un papel dónde está la línea roja, ¿no? Pues oye, me lo has puesto a huevo, ¿eh? Ya que hablas de legisladores y de leyes, vamos a hacer la pregunta del millón. Judicialmente, ¿quién es más culpable? ¿El que contrata al sicario y lo contrata para hacer matar a alguien? ¿O el sicario como asesino? ¿Cuál de los dos realmente es el asesino en este caso? Bueno, son los dos. Es decir, el sicario no habría matado si el otro no le hubiera remunerado, ¿no? Y Ajá. aparte, es el otro quien decide a quién se mata. Es decir, el que decide quién mata no decide el que hace el encargo, ¿no? Sí. Entonces, tú mismo. Entonces, ¿quién es más malo de los dos? Bueno, Porque, aquí, porque fíjate tú una aquí, cosa, Ángel. Vamos a ser un poco fríos ahora, ¿eh? Vamos a meter más leña al fuego. Eh, em, el contratante de las partes, ¿eh? Em, seguramente que es una persona que si tiene dinero, pues le cuesta muy poco contratar a uno
o a dos o a tres sicarios, los que haga falta, ¿eh? Entonces es el típico payo o tío, dilo como quieras, ¿no? O sujeto, pues que, bueno, pues si es un poco frío de mente, le cuesta muy poco ordenar la muerte de muchas personas. Em, entonces, para mí, no sé, ¿eh? Yo lo vería que el más malo de todos no es el sicario en este caso, ¿no? Porque el sicario sí que es verdad que lo único que hace es ejercer un contrato, eh, llevar a término ese contrato. Pero es que el otro, el contratante, ese es el malo con un par de esas cosas que tenemos por ahí abajo, ¿eh? Porque es una persona que puede hacer matar a muchas personas. Bueno, vamos a ver. Y habría mucho que discutir, porque te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Te entran en tu casa, en la tuya. Te entran una noche en tu casa a robar, se complica la situación, tú no estás en casa y, bueno, se complica la situación y el ladrón acaba matando a tu mujer y a tus dos hijos. Entonces, el ladrón está en la cárcel, lo pillan, lo meten en la cárcel y tú tienes el poder de pagar a alguien dentro de la cárcel para que lo elimine, ¿no? ¿Tú te considerarías que eres malo? Una Bueno, persona que acaba... sería tomarse la justicia por su mano, ¿no? En este caso. Pero por eso te quiero decir que el hecho de contratar, yo creo que el hecho de contratar un sicario en situaciones determinadas y momentos determinados, cualquier persona podría hacerlo. No hace falta que sea un asesino el que contrate a un sicario o un psicópata o un enajenado mental. Es decir, en la vida se pueden dar muchas situaciones que evidentemente no defiendo, ¿eh? Evidente, yo solo lo planteo, evidentemente no lo defiendo, pero es como cuando me preguntan, uno, ¿por qué se hace, cómo se puede hacer un tío asesino matar a otra persona? Y yo digo, bueno, ¿tú te crees que jamás podrías matar a otra persona? ¿Estás seguro que jamás podrías matar a otra persona? Y entonces les planteo lo mismo que te he planteado a ti, ¿no? Sí, 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 sí. Realmente pues tienes bastante razón en el tema, ¿no? Lo que pasa que, no sé, yo sigo, tú me has hecho una comparación buena, pero estamos hablando de un tema puntual, ¿eh? Yo te estoy hablando del típico parásito que tiene una vida muy, vamos a llamar, a lo narcotraficante, ¿eh? Y que, bueno, pues ese individuo tiene la suficiente pasta como para eliminar a todos aquellos que le pasen a él por la cabeza, ¿eh? Y sin mancharse las manos. Y yo me refería a ese tipo de parásitos, ¿eh? Ese tipo de personas que, bueno, no sé si llamarles personas, energúmenos o qué adjetivo ponerles, ¿eh? Pero a ese tipo de elementos, eh, a nivel judicial, ¿no tendrían que pagar más caro que el propio sicario? O igual, es un acto necesario, lo que hace el contratante es un acto necesario para que se produzca la muerte. Sin este acto no habría habido muerte. Por tanto, la muerte no se hubiera consumado y por tanto son tan culpables unos como otros. Digamos, el autor necesario, ¿no? Sí. Si no hay contrato, no hay muerte. Es decir, sin el contrato, o sea, sin esta remuneración económica, no habría habido esta muerte. Por tanto, son igualmente culpables los dos. Entonces, estás conmigo que un sicario, no, un contratante de un sicario a nivel judicial sería acusado como asesino también. Claro, como parte necesaria, claro. Es que es la parte necesaria. No existe crimen si él no contrata. Por Bien. tanto, es lo que en las bandas decimos que es el cerebro de la banda, ¿no? Pero en este caso no es el cerebro, porque el sicario lo hará a su manera siempre. No lo va a aconsejar el que contrata cómo tiene que hacerlo, ¿no? Lo hará a Ah, su manera. Esos son profesionales, asesinos profesionales.
y el que contrata no, ¿no? Pero sí que es una acción necesaria para que se cometa el crimen, por tanto, tiene la misma pena, está acusado de asesinato. Estupendo. Oye, vamos a hacer un pequeño paréntesis, nos queda un minutito antes de que se nos acabe la conexión. Si te parece, nos tomamos un vasito de agua y volvemos, nada, en un plis plas. ¿Cómo lo ves? Vamos. Venga, pues no os vayáis, que ni os vais a enterar, como siempre. Nada, en breve estamos aquí. Guardianes del Crimen es más que un simple repaso de eventos trágicos. Ángel Martí os invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y las circunstancias que pueden llevar a un individuo a cruzar la línea del bien y del mal. A medida que los oyentes sintonizan cada mes, se sumergen en un relato donde la curiosidad se encuentra con el conocimiento, iluminando un tema que, aunque inquietante, es de suma importancia en la actualidad. Guardianes del Crimen, un programa de ROV Radio Cataluña España. Bueno, pues hemos hecho ese descanso y estamos aquí de nuevo. RV Radio Cataluña España, como decía muy bien la señorita, nuestra compañera de trabajo. Y si no os importa, pues seguimos con ese tema de hoy, los sicarios, algo muy interesante. Oye, Ángel, cuéntanos un poquito, no sé, yo sé que me quieres hablar de un sicario en concreto, pero ¿nos da tiempo de matizar algo más sobre la vida de los sicarios? Mira, yo te lo resumiría aconsejándote una lectura que para mí es fantástica. Para comprender la mente y cómo un sicario puede llegar a, cómo un chico puede llegar a ser sicario, te recomiendo un libro que se llama precisamente Sicario, de Alberto Vázquez Figueroa. Para mí es fantástico. Es una historia real de un sicario real que ya de mayor le relata su vida a Alberto Vázquez Figueroa. Y es un libro donde la gente va a comprender perfectamente cómo la mente de un niño puede transformarse en la mente de un asesino. Lo va a entender perfectamente. Yo recomiendo esta lectura a todo el mundo que le guste el tema de negro, digámoslo así, porque es fantástico. Es un libro que tendría que leer todo el mundo que le gustan estos temas. Bien, pues queda ahí dicho y vamos a buscarlo, ¿eh? Y vosotros también, los que estáis al otro lado de la tele, de la caja tonta, del ordenador, de la pantalla, decidlo como queráis, ¿eh? También tenéis que buscarlo. Por cierto, podéis hacer vuestros comentarios debajo al pie del vídeo, ¿eh? Ya sabéis que tenéis ahí ese apartado para hacer comentarios. Pues nada, ahí nos podéis dejar lo que pensáis sobre el tema, sugerencias, bueno, lo que queráis, ¿eh? Siempre con educación, con respeto, sin pasarnos 3 pueblos, ni 4 ni 5, ¿eh? Siendo respetuosos con todo el mundo. Pues nada, Ángel, vamos a por el personaje estrella, ¿no? Sí, nos remontamos a los 90, perdón. En los años 90 hubo un sicario que es uno de los más famosos que existen, que hizo temblar los cimientos de Rusia. De hecho, bueno, él se llama Por Alexander. eso era el Terminator, ¿no? Sí, sí, por eso me llamaban el Terminator de Kurgan, porque él era de Kurgan, era ruso, y bueno, igual que la mayoría de sicarios, hemos hablado antes de los perfiles psicológicos, pues él tuvo una infancia desestructurada. Curiosamente, que esto también lo hemos encontrado en otros tipos de asesinos, si recuerdas lo que hablamos aquí en algún otro programa, pues Zlotnick, también uno de sus primeros trabajos fue trabajar en un cementerio. Vaya. Cuidado, ¿eh? Esto, si haces memoria, lo hablamos también de otro asesino hace poco, no recuerdo en qué programa, pero lo hablamos. Y lo curioso de este tipo es que hizo oposiciones para entrar en la policía
fue expulsado de la policía por mantener relaciones sexuales con compañeras. Sí, es curioso. Tormentosas, relaciones tormentosas, por supuesto, no solo por el hecho de mantener relaciones sexuales con compañeras. Vamos, todo un personaje. Sí, sí, sí. Tuvo dos divorcios, por tanto, dos relaciones fracasadas que también ayudan a desestructurar más su mente. Lo detuvieron una vez por violación y es un tío que está acusado de decenas de asesinatos, pero muy curiosos, porque eran asesinatos a mafiosos y líderes del crimen, que fue lo que te digo, ¿no? Que hizo temblar los cimientos de Rusia, ¿no? Porque tú sabes cómo que Rusia es un país donde las mafias son muy potentes y los líderes del crimen también. Pues este se dedicó a eliminar mafiosos y líderes del crimen en muy poco tiempo. ¿Qué es lo curioso de él? Que por eso cuando te daba el perfil psicológico antes, te decía que esto es el perfil psicológico es generalizado, ¿no? Pero no se cumple en algunos casos como en este, porque este individuo ni bebía ni fumaba. Todo el mundo que lo conocía decía que era una persona súper amable, todos sus vecinos dijeron que era súper amable, ahí donde había vivido, y siempre dispuesto a ayudar a los otros. Y muy, muy, muy simpático. Por tanto, nos rompe el perfil que teníamos hasta ahora. Es un perfil un poco diferente, ¿eh? No sé si me oyes o no me oyes. Porque Te oigo perfectamente, sí. Sí, sí, sí. Pensaba que estaba la imagen congelada y no, eras tú que no te No, no, escuchando. estoy muy pendiente de lo que hablas. ¿Cuál es la virtud de este sicario? Pues la virtud es que era un tío súper escurridizo. Era muy escurridizo. Y aparte, era un tío camaleónico. Tenía mucha destreza para disfrazarse, para cambiar de fisonomía, y esto lo ayudó mucho en todos sus asesinatos, ¿no? Aunque ahora veremos que parece ser que algunos de los asesinatos que le imputaban a él no había sido, ¿eh? Todo esto es una historia un poco rocambolesca que tendríamos que dedicar todo un programa, porque es una historia para mí muy, muy buena, pero vamos a intentar resumirlo un poco, ¿no? Sí, lo podemos resumir y si te parece, otro día pues dedicamos el programa a este personaje. Pues bueno, el policía encargado de investigar todos estos crímenes tan extraños se llamaba Koroler. Esto del ruso es un poco complicado, ¿eh? Koroler, no sé si se pronuncia así exactamente, pero era su nombre. Y este tipo empezó la investigación y empezó a descubrir que los asesinatos que se producían, que realizaba este individuo, todos tenían alguna relación con tres empresarios muy potentes. Uno era Kolegov, otro Ignatov y el otro Nelyubi. Tres empresarios muy potentes de la época que eran empresarios evidentemente mafiosos. Este investigador, para mí muy bueno, ruso, lo que vio es que todos los asesinatos que cometía el Terminator, Slotnick, todos habían beneficiado a estos tres empresarios de alguna manera, o económicamente, o haciendo desaparecer a competidores. Por tanto, tenía ya un hilo a seguir, un hilo muy importante. A raíz de aquí, tenían uno de los socios que tenían, esta gente, era un tal Vasily Naumov, que tenía un club, cuando decimos que se llamaba Club Nord, y cuando decimos club, ya te imaginas que era un prostíbulo, ¿no? Evidentemente. Sí. Y, claro, intervinieron los teléfonos de esta gente, de estos tres empresarios,
Y entonces, bueno, estos tres empresarios le propusieron al jefe, al director de este club, al dueño de este club, al Vasily, le propusieron que se uniera con ellos, ¿no? Y de repente, en las conversaciones detectaron que él se negaba, que no quería unirse con ellos, y de repente aparece asesinado también. ¿Qué descubre el coroner este, el investigador? Pues descubre que en el momento que asesinan a este, que lo asesinaron exactamente con el mismo modo operandi que utilizaba Slotnick, pero resulta que Andrei Slotnick, perdón, Andrei Slotnick no, Alexander Slotnick, Alexander. resulta que estaba fuera del país en ese momento, estaba en Grecia. Y estos tres empresarios, cuando los empezaron a interrogar, intentaron implicar a Slotnick, que pareciera que él era el asesino. Eso ya puso en alerta al investigador, a Korolev, ¿no? Y, porque todo eso complicó bastante la investigación. Por lo tanto, empezaron a detener al grupo este de Kolegov, de Ignatov y de Neliubi. Acabaron detenidos los tres por la muerte de Vasily, como hemos dicho, del club. Acabaron detenidos. A partir de aquí, Koroler, que ya sabía que estaba en Grecia, esta parte del caso la tenía resuelta y otro que, claro, lo que hablábamos antes, ¿no? Estos eran los que, en teoría, mandaban al Terminator de Kurgan a asesinar. Ellos directamente no asesinaban, utilizaban sicarios. Ajá. Tanto, tenían, como hemos dicho antes, la misma pena que el asesino y todos acabaron en la cárcel. Entonces, este Slovnik, que estaba en Grecia, le montaron una investigación. En un primer momento detuvieron, perdón, a un joven por la muerte del dueño del club. Detuvieron a un joven de 19 años por este asesinato y al poco de estar ingresado en prisión apareció muerto. Mira tú, ¿no? Qué Para que no casualidad, hablar, qué casualidad. para que no hablar. ¿Dónde se equivocó Slotnick y por qué pudieron detenerlo? Bueno, como siempre, el amor traiciona. Por eso me gustan mucho las películas, por ejemplo, como esta última de La Casa de Papel que se titula Berlín y que yo recomiendo a la gente verla porque es, aparte de divertida, ¿no? Demuestra que el amor a veces hace fracasar grandes operaciones, ¿no? Y, y este cometió un error porque se había hecho incluso la cirugía plástica, es decir, se había cambiado la cara a Slotnick. Pero cometió un error, salir con una Miss rusa, Vaya. Miss rusa, que se llamaba Svetlana Kotolava. Por culpa de ella, lo localizan. Ella, claro, conocía perfectamente el paradero de Slovnik y por culpa de ella la localizan, la interrogan, la dejan en libertad y al poco tiempo, ¿qué es lo que pasa? Que ella aparece desmembrada dentro de una maleta en Grecia. Fíjate las vueltas que da la trama, ¿eh? Madre mía, madre mía. Oye, pues es un tema, porque no nos da más tiempo, ¿eh, Ángel? Es un tema que vamos a tratarlo en otro momento, como si quieres hacerlo en el próximo mes, ¿eh? Podemos titularlo Sicarios 2, ¿eh? Bueno, tendríamos, solo en España, en los últimos años, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos justos, ya muy justos, un minuto. Justos, pues solo en España, en los últimos tiempos, han habido un montón de casos. He estudiado a lo mejor unos 10 o 12 casos en España de sicarios, que parece que en España no pasan estas cosas.
Y he estudiado estos 10 o 12 casos últimos Sí, y, y es muy curioso ver cómo digamos, pasan inadvertidos, tanto en la prensa como en todos los medios de comunicación, ¿no? Pasan desadvertidos. ¿Por qué? No lo sabemos. A ver, como no tenemos tiempo, solo porque lo reconocerá todo el mundo, en noviembre del 23, si os acordáis, en Madrid, el atentado contra Alejo Vidal Cuadras, sí, 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 un sicario, sí, un sicario. sí, sí. Y sabes, ya no puedo, si voy cortando, porque veo que el tiempo no sé Sí, cuánto nos sí. queda, pero curiosamente, el sicario que detuvieron, tú si dicen un sicario, ¿qué imaginarías, no? De Colombia, incluso de Siria, de México, pues un sicario sueco, ¿no? Es el que está inculpado, es un sicario sueco, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para que veas la complejidad de esta gente, que están en todas partes y pasan desapercibidos totalmente, tanto para los que somos seguidores de estos temas, como muchos de ellos por la prensa. Tú has oído mucho por la prensa que ha sido un sicario de Suecia, sueco. No. No, 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 no. Yo la verdad es que no me enteré, ¿eh? Lo único que sabía es que, bueno, inculpaban primero a un magrebí Sí. que se había fugado en una moto y tal y cual, y poca Sí. cosa más, ¿eh? Porque es que Aleix también, Aleix Vidal Cuadras, también ha estado en un silencio bastante, no sé, sepulcral. Ha sido algo que está ahí con mucha reserva de hablar del tema, ¿eh? Porque sí que ha salido en la prensa a hablar, pero mm, lo justito, ¿eh? Unos cuantos matices y poca cosa más. Y lo curioso del tema es que el sicario este sueco pertenecía a un grupo mafioso de Suecia. No es que actuara solo, es que por eso detuvieron a varias personas. Pertenecía a un grupo mafioso de Suecia Sí, relacionado con el narcotráfico, ajá, que a lo mejor no tiene nada que ver Aleix Vidal Cuadras, que nadie me malinterprete, con el narcotráfico, porque dentro del narcotráfico, de los narcotraficantes, hay mucha gente, hay muchos sicarios. sí, sí, Entonces, sí. alguien lo pudo contratar como sicario y que el tema no tuviera ningún tipo de relación. Pero ya te digo, es un tema tan extenso que nos Oye, pues si podríamos. quieres el mes que viene lo continuamos, ¿eh? Vamos a hacer el Sicarios 2, ¿eh? Y así pues le entramos más personajes y bueno, y lo acabamos de darle ahí un buen pensamiento a todo esto. Ángel, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, por volver a RV Radio y por seguir en tu línea. Y bueno, que es todo, para mí es un puntazo y un placer el tenerte aquí y el disfrutarte, ¿eh? El disfrutar de tus conocimientos y de toda tu carrera, ¿eh? Así que nos queda novela negra para tiempo, ¿eh? Sí, 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 sí. Por desgracia, los crímenes no acaban nunca. No acaban nunca, no, no. Nos tenemos que ir, así que familia, aquí nos ha hablado Santi Gamisans, esto es RV Radio, Cataluña, España, evidentemente, y nos vamos con esta sintonía que ya conocéis. Deciros que volvemos mañana, ¿eh? Mañana tenemos momentos únicos, vamos a entrevistar a Juan José Soriano. Y atención, porque es un terapeuta que está preparado para el tema de adicciones, ¿eh? Así que nos va a ayudar a saber y a comprender qué son las adicciones y cómo superarlas, ¿eh? Que es complicado. Familia, que seáis felices. Gracias por estar aquí un día más. Quien nos ha hablado, Santi Gamisans, 20 de octubre del 2025. Mañana a por más. Chao. Bienvenidos a Guardianes del Crimen,
un espacio donde exploraremos las sombras más profundas de la naturaleza humana. Nos acompaña el escritor y criminólogo Ángel Martí, quien nos guiará a través de los crímenes más atroces que han marcado la historia, así como los oscuros laberintos del narcotráfico. Ángel compartirá historias cautivadoras sobre crímenes famosos, explorando el contexto, las motivaciones de los perpetradores y las repercusiones en la sociedad. Detalles sobre casos como Jack el Destripador, el asesino de Zodiac o los crímenes de la mafia. También se hablará de historias de vidas destruidas, los riesgos asociados con el abuso de sustancias y las luchas de quienes intentan recuperarse. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del crimen y el narcotráfico. Guardianes del Crimen, un programa de ROB Radio Catalunya, España.